Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en estas parábolas que nos cuenta el Señor, como la del grano de mostaza y la del poco de levadura, nos hace ver la esperanza tan grande con la que Dios actúa y con la que Dios obra. Él es capaz de ver mucho más de lo que nosotros somos capaces de ver. Es capaz de ver un árbol frondoso, más alto que las hortalizas del campo, y no solo eso, dando mucho fruto y sirviendo también de hospedaje a todas las aves. Aristóteles, cuando hablaba de las acciones humanas, decía que todo estaba en potencia y las cosas llegaban a ser un acto, el acto y la potencia. Y que lo que hoy estaba en acto, mañana tenía la posibilidad de ser algo más. Y siempre el hombre en un movimiento constante de llegar a ser algo más grande. Es lo que nos está diciendo el Señor, pero con una forma más profunda y más sencilla hoy en el Evangelio. ¿Qué vio el Señor cuando estaba Leví sentado en esa mesa de cobrador de impuestos? Cuando lo miró a sus ojos, cuando le vio el corazón, cuando lo miró en su interior, cuando vio su alma, vio un hombre inquieto que quería encontrar la verdad, que quería salir de su pecado, que quería salir de su mediocridad, que quería salir de su deshonestidad, que quería salir de esa condición en la que se encontraba esclavo por el robo, la injusticia. Un hombre que ya estaba cansado de utilizar tantas peripecias para poder estafar a los demás, y que ahora quería salir de eso. Eso fue lo que Cristo vio en el corazón de Leví, y por eso cuando lo ve le dice: sígueme, sígueme, que yo te voy a llevar a salir de eso y voy a ser alguien muy grande de ti. Sígueme, que de ti voy a ser un gran santo. Sígueme, que de ti voy a ser un apóstol. Sígueme, que de ti voy a ser un testimonio muy grande para la humanidad. ¿Y dónde está la grandeza de Leví? Que le creyó al Señor. Dice que inmediatamente se levantó de la mesa de cobrador de impuestos y le siguió. ¿Qué vio Jesús en María Magdalena? Una mujer lujuriosa, perversa, sensual, que lo único que hacía era, con todos los atributos físicos y femeninos que Dios le había dado, seducir a los hombres, encarnizarlos en ella, esclavizarlos en el pecado, esclavizarlos en la lujuria. Una mujer, cuando no tiene clara su condición y hacia dónde debe ir, cae en este extremo. Y ni hablar aquí de todas las cosas que pasan en un corazón femenino desordenado, aún dentro del matrimonio. Hay mujeres que están tan desordenadas en sí mismas
porque no logran encontrar esta potencia de lo que verdaderamente ellas son en Dios, que lamentablemente son instrumentos del diablo hasta para manipular a sus propios esposos, no llevándolos a Dios, no llevándolos a lo sublime, sino encarnizándolos en el mundo. Como pasa hoy con Aarón, que no tiene la mirada de Dios, que no tiene en su corazón la orientación de Dios, y por eso Moisés lo cuestiona y le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo para que te vengues de esta manera con él? Para que lo esclavices a la tierra. Y no solo la mujer, es que nosotros los hombres, cuando no miramos según Dios, esclavizamos la gente a esta tierra, la esclavizamos al demonio, la esclavizamos al pecado. Decía Pascal que el hombre es una creación muy sublime en la tierra y que es un misterio, una caña débil, que hoy puede ser un ángel, pero mañana puede ser un demonio. Eso lo vemos hoy en la primera lectura. Cuando este pueblo se olvida de Dios, deja de mirar a Dios, deja de orientar su vida y su corazón según la perspectiva de Dios, se pierde. Y por eso murieron miles y miles. Se quedaron sin ser un acto de santidad, un acto de gloria, y perecieron. Nosotros estamos llamados a tener la misma mirada de esperanza que Dios tiene sobre nosotros, por mucha carga de pecado que tengamos en nuestra vida, por muy horrorosa que sea nuestra historia del pasado, por muy espantosas que hayan sido nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras caídas. Hoy Dios nos mira en perspectiva de esperanza y nos dice a cada uno de nosotros: tú eres como este grano de mostaza que yo he sembrado en mi campo. Y llegará a crecer tanto que se convertirá en un árbol frondoso. Yo lo he contado varias veces, lo traigo porque acaba de venírseme al corazón. Una vez una jovencita, yo creo que ella tenía por ahí 23, 24 años, bueno, no recuerdo la edad, pero una joven, una muchacha muy joven, muy hermosa. Alguien me pidió el favor que la atendiera porque la estaba intentando ayudar. Cuando vaya, sorpresa, una mujer dedicada a la prostitución. Y lo más grave, el de grado más grande al que llegó, después de un abuso sexual que sufrió de pequeña, comenzó a entregarle su cuerpo a uno y a otro, después se vendía, y después, insatisfecha de venderse tanto a los hombres, quiso probar con las mujeres, y a entregarse a las mujeres por placer, por plata, en un desorden espantoso. Después, a vender vicio. Como ya no le alcanzaba el prostituirse, también se puso a vender vicio. Y una historia espantosa. ¿Pero a qué voy? Jesús le dijo en el sagrario que ella era su perla preciosa y pura, que él todavía creía en su pureza. Y se levantó del sagrario llorando, de alegría, de conmoción. A los 15 días me escribió y me dijo: hermano, yo todavía no era sacerdote, ya dejé toda esa vida. Estoy trabajando en un restaurante, me dieron trabajo en un restaurante. Ya conseguí otro lugar aparte con mi hijo y estoy tratando de salir adelante. A un corazón así, Dios lo convierte en un árbol frondoso, porque se deja ayudar, porque se deja tocar por la esperanza de Dios. Dios nunca nos mira en desesperanza, siempre nos mira en perspectiva de santidad, siempre nos mira en perspectiva de grandeza, siempre nos mira en la perspectiva de su amor. El mundo no.
Y por eso tan difícil, o más bien por eso nos cuesta tanto y se nos vuelve tan difícil salir de nuestras esclavitudes, porque a veces nosotros creemos que sin la aceptación del mundo no vamos a poder. A veces creemos la mentira que el demonio nos mete, que sin la aceptación de la mayoría de los hombres y mujeres de esta tierra, nosotros no vamos a salir adelante. Y que si nos ponemos a caminar según estos criterios del Evangelio y del Señor, no vamos a ser capaces. Porque ¿qué nos va a suceder? Nos va a suceder que el mundo se va a burlar de nosotros. Y no solo se va a burlar, cuando se dé cuenta que no le prestamos atención a su burla, entonces nos va a perseguir, nos va a provocar. Y cuando nos demos cuenta, cuando el mundo se dé cuenta que no le prestamos atención a esa burla y que no le prestamos atención a esa persecución, entonces nos va a odiar. Y cuando se dé cuenta que no le prestamos atención a ese odio, entonces nos lo va a quitar todo. Y cuando se dé cuenta que nosotros no le prestamos atención a que nos quite todo porque tenemos toda nuestra esperanza en Dios que nos provee de todo, nos va a matar. Y cuando nos mate se dará cuenta que quedó derrotado y totalmente vencido, como quedaron estos israelitas que se mundanizaron. No pudieron llegar a la tierra prometida. Josué, un joven pequeño que creyó, pudo llegar y disfrutar de la conquista de la tierra de Canaán, porque le creyó al Señor. Dios quiere hacer algo tan grande en nosotros, y no solamente lo quiere hacer, sino que ya lo está haciendo. Pero si no encuentra credibilidad en nosotros a su palabra, pasará lo que pasó con estos israelitas hoy. Murieron. Se tuvieron que tomar su propio ídolo y perecieron. Hoy el Salmo 105 nos cuenta precisamente esta gran desgracia. Hicieron un becerro, un ídolo, lo adoraron, cambiaron a Dios. Cuando uno cambia en el corazón los criterios de Dios por los criterios de los hombres, uno ya sabe que va a perecer. Cuando a uno le interesa más la aceptación de los hombres y de las criaturas, los aplausos humanos, la satisfacción humana, que el aplauso de Dios, que es su amor, ya uno está muerto. Uno está muerto, porque saben el mundo qué hace con las personas que aplaude. Las eleva bien alto, muy alto. Cuando las tiene elevadas bien alto, las deja caer, sin brindarle la más mínima ayuda. Como dicen por ahí, suben como palmas y caen como cocos. Eso es lo que hace este mundo. Nosotros tenemos que aprender a encontrar la perspectiva de Dios, su mirada y su amor. No nos dejemos engañar del demonio, que a través de este aparente humanismo que cada vez se impone con mayor fuerza hoy en el mundo y aún dentro de la iglesia, el demonio nos está engañando para llevar a buscar la remuneración humana en afectos, en placer, en compañía, en aceptación, en alabanzas. No caigamos en eso. Nosotros somos de Dios y fuimos creados para Él. Nosotros dependemos de Él. Y lo único que verdaderamente nos hace nacer, no solamente nos gesta, sino que nos da la vida. Y la vida en todo su esplendor es Dios mismo. Ni siquiera nuestro papá y nuestra mamá nos crearon. Ellos no tuvieron la capacidad de darnos la vida.
Ellos solo fueron un instrumento de la bondad y del amor de Dios. Dios fue el único capaz de darnos la vida, de constituir todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, como dice el Salmo 138. Tú me escrutas y me conoces, cuando me acuesto y me levanto. De lejos conoces mis pensamientos, porque tú creaste mis riñones, me fuiste formando en el seno de mi madre. Todos los ojos, el corazón, todos los órganos los puso Dios muy bien puestos en toda nuestra vida. Y esa fue la buena noticia que vino a traernos Jesucristo. A recordar a quienes habían olvidado que somos una creación del amor del Padre y una creación querida y amada por Él. A darnos la buena nueva a quienes no sabíamos que habíamos sido creados por Dios y habíamos sido creados por amor. Y lo vino a hacer haciéndose el mismo hombre, mostrando cuál fue el prototipo de hombre, de ser humano que Dios creó. Y por eso con la Virgen, con San José y con Jesús, todo empieza de nuevo. Ahí está el prototipo de humanidad, de una humanidad que vive en el amor. Ese bello himno que nosotros leemos, recitamos, rezamos o meditamos en el laudes del Día de la Sagrada Familia en diciembre, nos dice ya cómo era la familia de Nazaret y cómo se vivía esta etapa de la nueva creación en Dios. Dice de la Virgen que era pobre y silenciosa, pero con unos rayos de luz, y que en la casa de Nazaret solo había olor a jazmín y a rosas, y que ese niño era el que les alegraba el corazón a los dos. Era la alegría del corazón de ellos, ese niño que alboroza. Esa es la casa de Jesús. Nosotros no podemos perder la ilusión de llegar a vivir una vida así. No solamente con nuestras familias de sangre, sino con esta familia humana, con esta familia de la Iglesia. Verdaderamente Dios quiere que vivamos en el amor. Quiere que vivamos en la paz. Quiere que vivamos en la unidad. Dios quiere que vivamos en la lealtad. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Dios nos dio todo, absolutamente todo para vivir así. Pero que por andar entretenidos en el mundo y en los criterios del mundo que promete también unidad y paz, pero de otra manera no lo logramos alcanzar. Porque cuando el centro de la vida, la alegría del corazón, no es Jesús, no vamos a poder vivir esa alegría entre nosotros. Solamente cuando la alegría nuestra es el Señor, podremos vivirlo. Y para llegar a tener a Jesús como nuestra alegría, debemos renunciar radicalmente al pecado. Ya, no mañana. Quien no esté dispuesto a determinarse por el Señor y a dejar ya el pecado, va a vivir una vida siempre de fracaso, como la vive el mundo de hoy. El mundo es un fracasado. Miren nuestro país. Entre más ponen las esperanzas en poderes políticos, incluso poderes políticos disfrazados hoy de religión, de fe católica, ¿a dónde estamos llegando? A un fracaso cada vez más alto. Qué triste cuando hoy hay católicos que tienen su esperanza puesta o en un senador, o en un congresista, o en un partido político, y no en Jesús. ¡Qué fracaso! ¡Qué frustración tan alta! ¡Qué triste cuando hoy en nuestra iglesia colombiana hay sacerdotes que incluso tienen su expectativa puesta en partidos políticos! No lo hacen público. Ojalá lo hicieran público para que fueran más valientes y francos. Pero socavadamente llevan a la gente a poner su fe y su esperanza
solo en fuerzas políticas y no en Jesucristo. Como si la iglesia nos hubiera enviado a nosotros, los sacerdotes o a los obispos, a hacer promociones sociales o políticas. Y hoy se habla más de la promoción social y política que de la promoción evangélica, que de la promoción del Espíritu, que de la promoción del Señor. ¡Qué tristeza tan grande! ¡Qué frustración tan grande! Cuando hoy en nuestra iglesia hay obispos que ya no predican a Jesucristo, que no muestran a Jesucristo, que perdieron el entusiasmo y la alegría para hablar de Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. ¡Qué frustración tan grande! Cuando en los púlpitos el centro ya no es Jesucristo. El centro son puras motivaciones sociales para alcanzar la paz, motivaciones políticas y diplomáticas para alcanzar la paz. Como si la diplomacia fuera un valor de la vida cristiana o fuera un valor del Evangelio, cuando no es un valor del Evangelio, ni es un valor de la vida cristiana. La diplomacia es un valor político, pero no es de la vida cristiana. Y hoy tenemos dentro de la jerarquía sacerdotes muy diplomáticos. Tanto tenemos que orar por nuestros sacerdotes, por nuestros consagrados, por los obispos, por los diáconos, que se nos ha olvidado que el único que constituye verdadera unidad y que nos da verdadera paz es el Señor, y que para llegar a Jesús tenemos que convertirnos de corazón. Jesús no nos va a aceptar con pecado. Él odia el pecado, rechaza el pecado y vino a destruir el pecado. Él quiere al pecador sin pecado. Y por eso la primera condición del Señor para poder entrar al reino es: conviértanse. Tenemos que seguir predicando la conversión. Papás y mamás, no se cansen de predicar la conversión a Jesucristo. Hoy, cuando hay tanto silencio en la jerarquía de la iglesia para llamar a la conversión, al amor de Dios, que es Cristo el Señor, Él es esta semilla de mostaza capaz de transformarlo todo. Pero este silencio tan cómplice con el diablo y con el mundo de tantos cristianos está haciendo tanto daño en la iglesia y le está haciendo tanto daño a la humanidad y le está haciendo tanto daño a nuestros corazones. Los papás se volvieron cobardes porque le tienen miedo al demonio, le tienen miedo al mundo y creen que logran mucho callando y omitiendo la verdad, mientras sus hijos cada vez son más esclavizados por el demonio. Y mientras ustedes con sus diplomacias dicen que los van a persuadir, ellos son los que los están persuadiendo a ustedes y los hacen codependientes de sus dependencias. ¿Cuánto bien le haría a este mundo la firmeza de aquellos padres y abuelos de antaño que no guardaban silencio frente al pecado, frente al error, frente a la mentira y frente al mal? ¿Cuánto bien nos hicieron esos abuelos que no solamente quisieron ser fieles al Señor, sino que se esforzaron por ser fieles al Señor? Así fueran malentendidos, mal comprendidos, despreciados y rechazados por sus propios hijos o nietos. Pero hoy brillan, y brillan porque fueron insignes y no se dejaron untar de esa cobardía cómplice que lo único que hace es fortalecer la acción del demonio. Debemos volver al Señor. Es un desafío para nosotros lo que nos dice la fe, que una simple celebración eucarística quita el pecado del mundo. Pero ¿quién lo cree?
cuando hay sacerdotes que no creen ya en el poder de la Eucaristía. Venga, celebremos rapidito porque hay cosas más importantes que hacer. Rapidito. Hay sacerdotes para quienes hay que celebrar rapidito porque hay cosas más importantes. Hay religiosos y religiosas que desean y anhelan la Eucaristía más cortica porque hay cosas más importantes. Gracias a Dios, a nosotros los hijos y las hijas del Fiat en nuestras constituciones nos aparece claramente que la Eucaristía es el momento más importante de nuestro día. Vivimos para Él, nos centramos en Él, vivimos de Él y vivimos en razón de Él. Pero es que eso no es de los hijos y las hijas del Fiat, es de la Iglesia. Pobres sacerdotes que ya perdieron el entusiasmo por la Eucaristía, y pobres laicos que se dejan contagiar de esa enfermedad, pobres de aquellos que se dejan contagiar de esa mentira que hace tanto daño. Aquí está el misterio que salva el mundo, y si no se actualizara este misterio, el pecado ya nos habría destruido a todos, hubiera acabado con el planeta Tierra y con todo el universo. Pero aquí hay alguien que se ofrece como una semilla de mostaza, capaz de detener las fuerzas diabólicas, las fuerzas perversas del pecado. Es que si hoy no hemos entrado en una guerra nuclear, es porque Cristo todavía sigue suplicando al Padre, pidiendo más tiempo. Es que si ustedes y yo no hemos sido destruidos por una tercera guerra mundial, es porque Cristo el justo se sigue ofreciendo al Padre. Es que si todavía tenemos posibilidad de esperanza, de paz para el mundo, que la hay, y en realidad la hay, y de unidad para el mundo, es porque Cristo se sigue ofreciendo como un grano de mostaza en la Eucaristía. Pero ¿cuántos creemos en esto? Lo advirtió el Papa León XIV en su primera homilía a los cardenales. Vamos a evangelizar a creyentes, porque él dijo de creyentes y bautizados que Cristo les parece un líder espectacular, un gran líder del que hoy se habla, del que hoy se predica en las redes sociales, del que hoy se anuncia, un gran líder, un carismático que hace milagros y hace cosas fantásticas, que cura leprosos, sana ciegos, sana sordomudos. Hay creyentes y bautizados fascinados con este Jesús y lo buscan por todas partes como un paliativo, que si me dio un dolor en la pierna voy rapidito a que me lo quite, como un paliativo que si me dio un cáncer voy a que me lo quite y me lo sane inmediatamente. Ese era el Dios que seguía ese pueblo perverso que hoy se hizo un ídolo. Un Dios que le solucionara todo inmediatamente. Y dice el Papa León XIV, hoy vamos incluso a evangelizar creyentes y bautizados así, que les gusta un Jesús así, y hablan de un Jesús así, y enseñan un Jesús así, pero no quieren aceptar las exigencias morales de este Cristo, que nos dice que tenemos que dejar el pecado. Ese no me gusta. Y hacemos elección y buscamos púlpitos donde no nos hablen de ese Jesús que nos exige la fidelidad a las tablas de la ley, y buscamos obispos y sacerdotes y predicadores en internet que nos hablen de un Jesús que no nos diga que tenemos que dejar el pecado, que sea relajado con el pecado, porque esa es la misericordia del anticristo, no de Cristo. Y dice el Papa León XIV que es un ateísmo de hecho. Y es un ateísmo más peligroso que el ateísmo declarado. El que se declara ateo, por lo menos tú sabes que es ateo. El que viene a misa y no cree, es un peligro andante dentro de la iglesia, dentro de la liturgia. Porque su corrupción puede fermentar la masa también,
con su mal ejemplo, con su incredulidad, con su frialdad, con su insensibilidad. Esos son más dañinos, los que no creen en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre en la Eucaristía, que tiene el poder para transformar la vida humana, para transformar el mundo, para transformar la tierra y para transformar todo cuanto existe. Es un desafío para nosotros, hermanos. ¿Creemos de verdad en este Jesucristo? ¿Creemos que aquí está presente? ¿Creemos que aquí está la vida que nos da la plenitud, la dicha y la felicidad? ¿Creemos que aquí está la fuerza suficiente para no volver a caer en la tentación? ¿Creemos que aquí está la fuente de la paz cuando todos los días le decimos, Señor Jesucristo, así como se lo dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz los doy? Te decimos que no tengas en cuenta todos nuestros pecados pasados, sino la fe de tu iglesia para que nos concedan la paz. ¿Creemos? ¿Creemos de verdad que aquí está la vida? Cuidado, hermanos, porque la levadura del demonio también fermenta el corazón y lo enfría, y eso nos puede llevar a la perdición. Que la Virgen, en estos tiempos en los que ella asesinó llamarnos a la conversión, no deje de interceder por nosotros, porque hoy más que nunca necesitamos de su intercesión. Que San José siga intercediendo por nosotros y no tengamos miedo. El Señor está vivo en medio de nosotros. Es como un grano de mostaza, como un poco de levadura que tiene la capacidad de fermentar toda la harina. Si nosotros acogemos al Señor y lo acogemos con fe, Él tiene la capacidad de hacernos nuevos y de multiplicar nuestra vida en el amor. No tengamos miedo, porque donde está el amor de Dios no puede reinar el miedo. Donde está la fe, el que verdaderamente cree, el diablo no tiene nada que hacer. Donde hay un corazón que cree en el amor de Dios, que se ha derramado en nuestros corazones, el mundo ya no tiene nada para hacer allí. No tengamos miedo, porque el amor triunfa, el amor echa fuera el temor. Y donde un corazón cree y se abre a esta gracia del amor, surgen las transformaciones más grandes y extraordinarias para la humanidad. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que fermente nuestro corazón, que nos haga sentir esta semilla de mostaza, llenos de esperanza en que vamos a ser árboles frondosos, muy grandes, bien elevados, porque cuando el mundo se estrelle, va a decir, allá tenían la razón, no era por acá. Y entonces Dios nos hará antorchas encendidas en lo alto de un monte para gritarle al mundo que la única luz que salva es la luz de Jesucristo, la luz del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre